Muy buenos días. Hoy, en el día 190, leeremos los capítulos 25, 26, 27 y 28 del libro de Proverbios. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga sube acá y no que seas humillado delante del príncipe a quien ha mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no se sepa qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que le envía, pues el alma de su Señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que como mujer resillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ahora leeremos el capítulo 26. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión?
más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarlo a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Ahora leeremos el capítulo 27. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Un ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. El avisado del mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se aguza. Así el hombre se aguza el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Al Seol y el Abadón nunca se sacian. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo.
y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Ahora leeremos el capítulo 28. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin par. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán. Entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es de hombres destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplican. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 4 capítulos que hemos leído. En estos capítulos vemos cómo Dios nos enseña algunos aspectos y principios importantes que nos van a ayudar a saber vivir. En el capítulo 25, el Señor nos enseña en el versículo 8 el valor de la prudencia. Dice el versículo 8, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin. Es importante que nosotros seamos prudentes y que no entremos apresuradamente a buscar pelea, a buscar contienda, sino que, como dice la palabra, después puede que no sepamos qué hacer. En el versículo 11, el Señor nos invita a cuidar nuestras palabras, porque ellas hablan de nosotros. Dice así el versículo 11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Las palabras tienen el poder de dar vida o dar muerte. Es importante que nosotros cuidemos nuestras palabras, porque la abundancia del corazón es que habla la boca. Entonces, qué lindo es que podamos decir palabras que bendigan a otros, que edifiquen a otros, que lleven a otros al conocimiento de Dios.
También nos invita el Señor a ser mesurados en el versículo 16. Dice, hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Nos enseña el Señor a ser mesurados hasta en nuestra manera de comer. Nos dice que si hallamos miel o llámese otro alimento, dice que comamos lo que nos basta. Es decir, que cuidemos nuestro cuerpo. Nos manda también a cuidar la armonía en el hogar. En el versículo 24 dice, mejor es estar en el rincón de un terrado que como mujer rencillosa en casa espaciosa. Entonces, hay hogares donde se están señalando continuamente, donde se están ya gritando continuamente, donde se están hablando ásperamente, y el Señor nos invita a que nosotros cuidemos esa armonía en el hogar, que en lugar de señalamientos, en lugar juzgarnos, en lugar de acusarnos, de hablarnos ásperamente, tengamos esa capacidad de dialogar y hablar y permitir que el Espíritu Santo traiga esa armonía en el hogar. Y en el versículo 28 nos invita a tener dominio propio. Dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. ¿Qué significa eso? Que muchas personas se dejan llevar de la ira y sueltan a la ira, dan lugar a la ira, y con esa ira se dejan llevar y hacen muchas cosas. El Señor nos dice, ten cuidado, porque es como si fuera una ciudad sin muro, que está desprotegida. Si usted y yo nos dejamos guiar por la ira, podemos cometer muchos errores de los cuales después tendremos que arrepentirnos. En el capítulo 26, en el versículo 2, el Señor nos muestra que la maldición nunca viene sin causa. Dice, como el gorrión en su hogar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. Eso significa que es importante que nosotros revisemos de dónde vienen nuestras maldiciones. En el versículo 5 al 6, el Señor nos enseña que no perdamos nuestro tiempo con el necio. Nos enseña las características del necio y nos dice que no respondamos al necio de una manera que se sienta que tiene la razón. Dice la palabra, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Es importante que nosotros cuidemos cuando hablamos con el necio, porque muchas veces en su necedad creen tener la razón. Nos invita también la palabra a no ser sabios en nuestra propia opinión. El versículo 12 nos dice la palabra, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Cuando nosotros creemos que nuestra opinión la válida, que son nuestras opiniones y nuestras maneras de pensar las correctas y que las de los demás no, entonces estamos cometiendo el error de ser como necios. Y nosotros tenemos que tener como criterio válido es la palabra de Dios, no nuestras opiniones. En el versículo 17 el Señor nos invita a no comprar problemas, porque hay personas que son expertas en comprar problemas. El versículo 17 dice, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Entonces hay personas que ven que alguien está haciendo algo y hasta se meten y se dejan llevar de la ira, sabiendo que no han escuchado las dos versiones, no saben realmente qué están pasando. Entonces nos invita el Señor a ser prudentes. También nos invita a revisar el verdadero estado del corazón. Nótese lo que dice el versículo 24, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaños. Entonces hay personas que con los labios disimulan, nos expresan sentimientos de apoyo, pero en su corazón maquinan engaños, y ahí necesitamos ese discernimiento y esa sabiduría del Señor. En el capítulo 27, el Señor nos enseña en el versículo 1 que no nos jactemos del día de mañana, porque no sabemos qué será el día de mañana, es decir, que entendamos que dependemos de Dios, como dice Santiago, que nosotros no podemos decir mañana iremos y traficaremos y haremos esto, aquello, en lugar de decir si el Señor quiere. Es así como debemos decir, si Dios me permite, si está en la voluntad de Dios. También nos invita el Señor a no jactarnos de nosotros mismos. Eso está en el versículo 2, donde dice, alábate el extraño y no tu propia boca. Entonces, que no digamos, ay, yo sé mucho, yo sé aquello, yo hago eso, sino que sean otros los que puedan evidenciar en nosotros un testimonio que muestre que modelamos a Cristo. También nos dice el Señor que nos llenemos de Él. Miren cómo dice este versículo 7.
El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo dulce es amargo. Hay personas que se dejan llevar por cualquier expresión que otro dice porque no se llenan de Dios. Cuando usted y yo nos llenamos de Dios, podemos discernir lo amargo. Cuando usted y yo no estamos llenos de Dios, cualquier cosa amarga nos sabe dulce. Y en el versículo 17 dice, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Entonces, unos a otros nos vamos formando. Hay personas que a veces con nosotros limamos asperezas y nos enseñan a la humildad, nos enseñan a formar el carácter, nos enseñan tantas cosas. Y es ahí donde Dios permite que seamos limados y formados. Y en el capítulo 28, en el versículo 4, dice, los que dejan la ley alaban a los impíos, que guardan con ellos. Nosotros realmente no somos diferentes al mundo, somos contrarios. Dice que los que dejan la ley alaban a los impíos, pero los que tenemos y guardamos los mandamientos vamos a contender con ellos, vamos a pensar diferente a ellos, contrario a ellos. En el versículo 5 nos invita, que nos enseña la palabra que cuando nosotros buscamos a Dios realmente lo entendemos todo. El versículo 5 dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Los hombres malos no entienden las cosas difíciles que estamos pasando en este planeta, los momentos difíciles que estamos pasando en la nación, no entienden por qué esta pandemia y muchas veces incluso juzgan a Dios. Pero los que buscamos al Señor entendemos todas las cosas. Sabemos que aún es más lo que nos mereciéramos, pero por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. En el versículo 5, ese ya lo vimos. En el versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Encubrir el pecado nos estanca, pero cuando usted y yo vamos a Dios y le confesamos a Dios nuestro pecado y nos apartamos de él, alcanzamos la misericordia y el favor de Dios. En el versículo 14, mire qué tremendo lo que es endurecer el corazón. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Es decir, si no quieres que tu corazón sea endurecido, el remedio es temer a Dios, porque endurecer el corazón nos va a llevar a caer en el mal. Y en el versículo 26 dice que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Alrededor de toda la palabra, y mucho lo vemos en el libro de Proverbios, el Señor nos está enseñando a no confiar en nuestro propio corazón, porque sabemos que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Por lo tanto, nosotros debemos confiar es en el Señor. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Estás entendiendo todo lo que estamos viviendo en estos tiempos? ¿Estás confiando en Dios o estás confiando en tu propio corazón? Feliz día y que Dios te bendiga.